Así que bueno, si me acompañan al libro de Mateo, capítulo 8, este es un pasaje que a mí me encanta, me siento muy identificado con esta historia y me encantan la actitud de los diferentes personajes que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿no? Yo creo firmemente que Jesús es nuestra esperanza viva, ¿no? Y dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido renacidos para una esperanza viva, ¿no? Y el trasfondo de esta historia, cuando me puse a investigarlo, a ver lo que sucedía y lo que acontecía en esta época, me traía mucha luz a mi corazón en cuanto a esta verdad que nosotros podemos leer, ¿no? Así que bueno, tengo un título acá, como les decía, se llama Jesús sana a un leproso. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció, dice, ¿no? Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Es una historia corta, no es un pasaje medio corto, pero lo que sucede dentro de ese pasaje es tremendo, ¿no? La vida de este leproso, cómo fue transformada, el toque del Señor sobre la vida de este hombre y cómo cambió la realidad de esta persona, ¿no? Saben que en esta época, situándonos en la historia de este libro, en el contexto histórico, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por la mano de los romanos, ¿no? Ellos estaban dando impuestos, ellos realmente estaban esperando que vengan un Mesías a liberarlos. Hacía 400 años que no recibían una palabra, o sea, el pueblo estaba en una condición triste. Dice algunos históricos que había muchísima pobreza, ¿no? Había mucha gente pidiendo en la calle, la gente no estaba bien nutrida, bien alimentada. Era una época triste para el pueblo de Israel, ¿no? Y resulta ser que se empieza a levantar Jesús, empieza a iniciar su ministerio, ¿no? Y comparte lo que es el sermón del monte. Lo pueden leer, está en el capítulo 6, 5, 7, terrible, una prédica súper extensa. El Señor empieza a traer esperanza a un pueblo que habitaba en tinieblas, ¿no? A una ciudad que estaba gobernada por la mano de los romanos y sin esperanza. Jesús se presenta como la esperanza de ese pueblo, ¿no? Y en medio de toda esta situación se ve que aparece este leproso, ¿no? Como decía, a chorearle un milagro al Señor, porque fue y lo encaró y tipo: Señor, me tenés que cambiar la vida, ¿no? Yo necesito un cambio y sé que en vos lo puedo encontrar, ¿no? Y esta fue la actitud del leproso. Así que quería que podamos hablar sobre la lepra, ¿no? Y lo que sucede. Esta enfermedad es bastante triste porque resulta ser que la lepra cauteriza la sensibilidad del cuerpo, ¿no? Las células que tienen la sensibilidad de enviar un mensaje al cerebro de que algo te está doliendo, la lepra lo anula totalmente. Eso quiere decir que un leproso pierde la sensibilidad, ¿no? Y decía esta mañana también que si un leproso camina por un lugar donde hay vidrios rotos, probablemente no le duela porque la lepra causa ese efecto, ¿no? O si se rascare fuerte el ojo, él no va a sentir el daño que se va a hacer, ¿no? Entonces este hombre estaba sufriendo, ¿no? En la época de antes se había dicho que los leprosos iban a tener que vivir afuera y ellos vivían en cuevas, fuera de la ciudad. Dice la palabra de Dios que ellos tenían que entrar con campanitas a la ciudad diciendo: soy leproso, porque se hablaba y se decía que la lepra se contagiaba así como por ahí se contagia el COVID, con contacto o con estar cerca de un leproso, ¿no? Y estas cosas vivía un leproso. La verdad que era muy triste la condición de una persona que tenía lepra. Y lo más triste es que no había un remedio para curarla. La lepra la tenías que sufrir toda tu vida. O sea que este leproso que nosotros estábamos leyendo prácticamente no tenía esperanza y su fin era morir con la lepra. ¿Se imaginan qué triste esto? Pero Jesús llega a cambiar realidades, ¿no? Y este es el Jesús que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Este es Dios, el que llega a tocar corazones, a tocar mente, a tocar almas, espíritus y a dar vida en medio de la muerte, a dar luz en medio de la oscuridad, a dar libertad en cualquier cárcel que uno se encuentre. Jesús llega y da libertad, porque eso es nosotros lo que podemos leer en la Biblia, ¿no? Y esta verdad, a mí me encantó esta historia y me siento muy identificado con este hombre con lepra, ¿no? Y hablando sobre el tema de las adicciones, porque yo he estado en los caminos de las adicciones y Dios ha tocado mi vida, ¿no? Y me ha dado un nuevo corazón. Yo lo miraba en esa perspectiva
iba esta historia, ¿no? Y ponía a la par a los que están en los caminos de las drogas, de cómo sufren, cómo sus vidas son presas de esas manos oscuras, ¿no? Porque los que están en esos caminos se rinden ante esa dulzura de las drogas, ¿no? Y su vida termina siendo destruida y ellos pierden la sensibilidad espiritual. Uno pierde la sensibilidad de saber si le está haciendo daño a su familia, si le está haciendo daño a los que le aman, ¿no? Y esto es muy triste, la verdad, pero es la realidad y no se la puede cambiar, ¿no? Y lo comparaba también con las vestimentas que usaban esta gente en aquel entonces. Dice que los leprosos se tenían que vestir con harapos, andaban con harapos. Imagínense las llagas todas supurando, o sea que los harapos de estas personas tenían pus, estaban con sangre. Era una imagen fuerte, ¿no? Para imaginarse. Pero es la realidad, ¿no? Y muchos de los muchachos que están afuera en las adicciones, incluso yo andaba vestido de harapos por los mismos problemas que tenía de vender la ropa y de andar día tras día, ¿no? En todo ese mundo oscuro, ¿no? Uno puede ver a los muchachos que están en la calle vestidos de harapos, cómo sufren la discriminación y todo ello, ¿no? Pero con todo eso, Dios está buscando esos corazones, ¿no? Y probablemente vos no estés en adicciones, vos estés bien, no tengas esos tipos de problemas, ¿no? Pero una vez también carga angustia, cargas dolores, ¿no? Es excluido a veces de la sociedad sin darse cuenta, o sufre dolores, o algún familiar o algún ser querido te clavó un puñal y la verdad que eso a vos te genera angustia, te genera dolor, ¿no? Y Jesús llega a cambiar esas historias, ¿no? Este es el Jesús, como le decía, que nosotros podemos leer, ¿no? Y cuenta que el leproso, dice que Jesús estaba descendiendo, ¿no? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y vino a él un leproso, ¿no? Para mí que el leproso estaba al pie del monte, o medio lejitos, no sé dónde lo habrán colocado, ahí al último sentate le habrán dicho, pero escuchá el mensaje. Este leproso estaba escuchando el mensaje, ¿no? Este leproso para mí que estaba prestando atención, ¿no? Y esto es lo que produce la palabra de Dios. Cuando vos abrís tu corazón a ella, genera fe en tu corazón. Esto es lo que produce la palabra de Dios, ¿no? Dice que el oír viene por la palabra de Dios. Ay, no me lo recuerdo muy bien, perdón, ¿eh? La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Así que esto produce la palabra de Dios en nuestras vidas, pero la fe tiene que estar acompañada de la acción. Este leproso no se quedó en la situación donde estaba, decidió no morirse, lo arriesgó todo, dijo yo voy a buscar a Jesús, fue empecinado, no le importó la gente que estaba, fue y lo encaró al Señor, ¿no? Y esto tenemos que hacer nosotros, tenemos que ser hombres y mujeres de acción, que escuchan la palabra de Dios, que se levantan a accionar, que llevan un mensaje diferente a la sociedad, que buscan salir de sus problemas porque saben que hay un Dios todopoderoso que está arriba de los problemas, un Dios que está en lo sobrenatural, y cuando uno empieza a creer en ese Dios sobrenatural, tu vida empieza a ser sobrenatural, ¿no? Y esto es la palabra de Dios. Si no pasa nada, ahí sí nos tenemos que preocupar, ¿no? Pero vienen los problemas, vienen las situaciones, uno se aferra a la palabra de Dios y ve cómo Dios empieza a obrar, empieza a restaurar, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob también está vivo y sigue siendo nuestro Dios, si así vos lo querés, ¿no? Porque yo siento que Dios siempre nos está invitando a caminar con Él, a tomarnos de la mano y a seguir adelante. Así que bueno, este leproso dice que se levantó, ¿no? Con toda su lepra y accionó, y esta actitud para mí es demasiada a resaltar, ¿no? Y para tenerla en cuenta nosotros por ahí a lo largo de la cotidianidad, ¿no? De ser hombres de acción, hombres que escuchan la palabra, mujeres que escuchan la palabra y que van delante, ¿no? Que llevan un mensaje, que se paran sobre esas promesas y dice, lo que Dios te está diciendo en esas promesas, me lo dice a mí, ¿no? Lo que está escrito acá es para vos, desde el más chico hasta el más grande. Y esta es la preciosa gracia que nosotros podemos disfrutar. Dice la palabra de Dios que vos y yo somos herederos de estas promesas. Todas las promesas que están en la Biblia, son para cada uno de los que nosotros estamos acá y decidimos seguir al Señor, ¿no? Y quería continuar con la historia, ¿no? Porque dice que, bueno, el leproso con todo su dolor, con todos los harapos que tenía, fue y encaró al Señor, ¿no? Y dice que le habló al Señor, tuvo un contacto con Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. Esto
esto es tremendo, no sé si me hubiese encantado poder verlo, ¿no? Es una historia tremenda, pero la lepra de ese caballero no existió más. Las llagas que él tenía en sus brazos, en su cara, en su rostro, en sus piernas, donde sea, ya no estaban, ya no existían. Y ese es el poder de Dios, ¿no? El que llega realmente a sanar tu vida, a sanar tu corazón, a esas heridas que por ahí hoy te roban la paz o por ahí no te permiten soñar y vos sentís que te encarcelan. Esas heridas pueden ser curadas por la mano de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de ayer, el Dios sigue siendo el mismo Dios, ¿no? El que vos lees acá, el que por ahí puede decir, bueno, esta historia es medio vieja, Él sigue siendo el mismo, Él no cambia, ¿no? Hoy escuchaba al no tiene sombra de variación, decía el hermano Javier, ¿no? Y esto es una realidad, una verdad. Dios no cambia y está buscando tu corazón, intentando llegar a tu vida y sanar esas llagas, esas heridas que te producen a vos dolor, ¿no? La verdad que saben que a lo largo de mi corta vida, porque no he vivido mucho y no tengo muchas experiencias de vida, pero por las malas decisiones que he tomado, yo me encontré preso de las drogas, prisionero de las drogas. Me encantaba ese mundo, yo disfrutaba estar ahí y no me daba cuenta del daño que me hacía a mí mismo y el daño que le hacía a mi familia y a todos los que me amaban. Y lo más triste es que mi futuro estaba totalmente arruinado. Yo sentía que a los 45 años iba a seguir estando en la esquina, siempre lo digo porque era lo que pensaba, iba a seguir estando en la esquina con los pibes consumiendo droga y tomando alcohol. Y la verdad que era muy triste, ¿no? Y llegó una noche de mi vida que me sentí tan mal por lo que había consumido, pues ya venía teniendo como unos flashes medio locos, ¿no? Como que ilusionaba o veía cosas que no eran reales, me sentía medio paranoico, ¿no? Por la misma droga. Y resulta ser que una noche llego a casa otra vez con la misma paranoia porque veía sombras, escuchaba voces que me silbaban o que me tocaban las piernas así que imagínense lo que me pasaba, ¿no? Era de pelos, digo, ¿qué pasa? Me estoy volviendo loco, digo, ¿no? Y agarré una Biblia que me habían regalado, me fui a la cocina de mi casa y busqué a Dios. No recuerdo qué oración le dije, no recuerdo lo que le hablé al Señor, pero sí quería un cambio, ¿no? Y recuerdo que lloraba. Se acerca a mi mamá, me dice, Nico, ¿qué te pasa? No, le digo, mamá, no me puedo dejar de drogar, yo necesito ayuda, quiero salir y no puedo, ¿no? Y mi mamá me habla de desafío. Yo al tiempo, al mes, llamé, me comuniqué. Ahora que 2 meses de esa noche me estaba yendo a Buenos Aires, ¿no? Que es un centro de rehabilitación, desafío juvenil. Y en el lugar, bueno, tienen sus pautas, sus normas, sus maneras de manejarse, ¿no? Es un centro de rehabilitación, no un centro militar, y está muy lindo. A mí me encanta estar ahí. Yo hoy en día estoy viviendo en el lugar, sirviendo, me quedé a colaborar, ¿no? Y resulta ser que mi experiencia al llegar a los primeros días, yo me quería volver a casa porque no me gustaba mucho que me estén mandando o que me estén diciendo, ¿no? Y la verdad que quería volverme a casa para consumir droga, pero era una realidad. No quería estar mucho en el lugar, ¿no? Y no me daba cuenta de la magnitud de mi problema, ¿no? Las cosas que estaban pasando, porque estaba mi mente cauterizada, ¿no? Como la de un leproso, los dolores que sentía no los siente, ¿no? Y resulta ser que digo, bueno, yo me voy, ¿no? Y en el lugar preparan un momento, un devocional, un culto, utilizan esos momentos para que los muchachos que llegan tengan un encuentro con Dios, ¿no? Porque se ha visto a lo largo del programa que lo que cambia al joven en adicciones es un encuentro con Jesús, es un encuentro con la cruz, es un momento en el que la persona deja de ser igual, ¿no? Y resulta ser que estaba en uno de esos cultos y yo empecé a abrir mi corazón a Dios y le empecé a pedir perdón por todos mis pecados, por todas las cosas que había hecho, ¿no? Y esta mañana también contaba exactamente lo mismo, que recuerdo en ese momento que se me había pasado una película por mi mente, ¿no? Y recordaba cada una de las cosas malas que había hecho y le pedía perdón a Dios. Recordaba cada uno de los lugares peligrosos donde me había metido y que Dios estaba conmigo, ¿no? Y se me vino una imagen viva a mi mente de estar en la esquina con los pibes, la luz tenue, de noche, nadie pasando, porque nadie pasaba a esa hora, caía el muchacho con las drogas, todos nosotros alterados esperando para recibir nuestra porción para poder consumir, ¿no? Y en medio de todo ese agite veo que había un hombre así de blanco, brillante a mi lado, ¿no? Brillante, su cara no la podía ver, su rostro, toda su ropa brillaba, era impresionante lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y sentía que Dios me había ido a buscar, ¿no? Que Él me estaba regalando su perdón, que Él se aparecía a mi vida
para cambiar mi historia, ¿no? Y recuerdo ese momento porque fue lo que cambió mi corazón. Ese encuentro con Dios sentí que fue lo que me dio vida en medio de toda la mortandad que yo cargaba en mi corazón. Porque vos por ahí hoy en día puedes disfrutar, puedes decir que estás vivo, pero dentro de tu corazón estás muerto, ¿no? Cargas con cadáveres, cargas con dolor, te sentís preso, no de las adicciones, pero sí de los problemas que vivís a diario, preso por los problemas que pasaron en tu pasado y que todavía no los pudiste resolver. Y esto es una realidad, porque la vida es dura y las cosas malas suceden, ¿no? Pero este encuentro que tuve con Dios a mí me cambió el corazón, ¿no? Y yo podía entender de que Dios había llegado a mi vida para darme nueva vida, para darme un nuevo corazón. Y yo me aferré de ese momento y dije, lo que tiene Dios, esto es para mí, yo lo tomo, yo lo recibo. Y empecé a caminar en esa palabra, empecé a caminar en esa libertad, ¿no? Y me sentía tan libre, ¿no? Ya han sido casi 4 años de ese momento, ¿no? Y me siento tan lleno de sueños, de alegría, ¿no? De ganas de vivir, de ayudar, de servir, de colaborar. Y esto es lo que produce Dios, ¿no? Y yo no busco que mi testimonio, la verdad que me da vergüenza, ¿no? Yo creo que el mejor testimonio que puede haber es de un pibe que se crió en la iglesia y que se mantuvo firme a los preceptos de la Biblia, porque es totalmente desafiante para un joven vivir en santidad en estos tiempos. Para mí eso es un testimonio altamente valiente, ¿no? Y la verdad que le doy gloria a Dios por todo lo bueno que hace, ¿no? Y lo poderoso que es Él, porque exactamente como le pasó al leproso, yo sentía que me pasaba a mí, ¿no? Y lo viví. Cuando leí esta historia digo, wow, qué loco, cómo es el Señor, cómo llega, cómo toca, cómo sana, ¿no? Y este es el momento para mí más impactante de estos 4 versículos, ¿no? Y yo te animo que vos lo tomes para tu vida, porque lo que tiene Dios acá y lo que nosotros estamos hablando no son mis palabras, no son mis palabras, son palabras de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios permanece para siempre, así que yo te animo que vos abras tu corazón y que recibas esto, ¿no? Fíjate lo que le dice, Jesús extendió la mano y le tocó al leproso y le dijo, quiero, sé limpio, ¿no? Ese toque que Jesús le dio al leproso cambió su vida, cambió su realidad. Este leproso empezó a ser libre, empezó a tener una nueva vida. Las llagas que lo mantenían prisionero dejaron de existir, ya no estaban. Dios cambió su presente y ese es el Dios que nosotros cantamos, adoramos, buscamos y está hoy acá, ¿no? Yo te animo a que en medio de tu dolor, en medio de tu crisis, en medio de lo que a vos te roba la paz, porque en realidad hay cosas que nos roban la paz, busques el toque de Dios para que cambie tu presente, porque Dios está capacitado, altamente capacitado y mucho más para cambiar realidades, ¿no? Para sanar corazones, para restaurar familias, para tocar a tu familia, ¿no? Por ahí capaz que tenés algunos familiares que no conocen de Dios. Dios tiene ese poder, ese es el Dios que nosotros estamos leyendo y ese es el toque del Espíritu Santo que puede cambiar vidas, ¿no? Esto es lo que viví, lo que atravesé y yo te animo a que vos busques, que Dios te toque, que Dios ponga su mano sobre tu vida, que Dios cambie la realidad, ¿no? Por ahí no sé qué problemas pasarás, no sé qué circunstancias habrás vivido en tu vida. La verdad, como le decía, creo que es la 4ª vez, la vida es dura y a veces te pega duro, ¿no? Te deja sin aire, tirado en el piso. Pero Dios tiene el poder para levantarte, para sanarte, para restaurarte. Ese es nuestro Dios, ¿no? Dice algo para mí muy impactante, ¿no? Ya en el último versículo también. Y Jesús le hablaba al leproso, ¿no? Tuvieron una conversación, parecía que los de alrededor dejaron de estar y la atención de Jesús se centró en este leproso y la atención del leproso se sentó en el Señor, se miró al Señor, ¿no? Y dice, entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos, ¿no? Y en el Antiguo Testamento cuentan los estatutos, ¿no? No sé, recuerdo bien si eran Levíticos o en qué parte está una de las leyes que había dado Dios al pueblo. Y dice que cuando un leproso sea sanado, que ese leproso vaya a la sinagoga con 2 palomitas, ¿no? Y que el sacerdote tenía que hacer esto, corroborar si el leproso estaba limpio, ya no tenía lepra, hacía esto, mataba a una palomita, ¿no? Y con la sangre de esa palomita la rociaba a la otra y una quedaba muerta y la ofrecían y la otra la sacaban volando manchada con sangre, ¿no? Y este hecho habla acerca de la cruz de Jesús y de la sangre que Él derramó en la cruz por vos y por mí, ¿no? Esa sangre preciosa que por ahí a veces no la entendemos, no lo comprobamos o no, por ahí no lo podemos saber, ¿no?
pero está hecho y es una verdad. Y si vos te animás a poner toda tu fe en eso hecho de la cruz, tu vida puede ser transformada, ¿no? Y fíjense esto, qué loco, porque Dios llama a este leproso a que él sea un testigo de él, ¿no? Y decía en esta mañana, esta palabra me encanta también, dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, ¿no? Y empieza a nombrar las ciudades en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que nosotros seamos testigos de él, que nosotros llevemos un mensaje diferente a esta sociedad, que realmente uno puede ver que la oscuridad está gobernando la sociedad y es re triste, ¿no? Es re triste la música que se escucha, las cosas que pasan, las cosas que se ven, las noticias son terribles y es evidente que Jesús está ahí en el cielo esperando el momento para venir, ¿no? Porque ya se puede notar la segunda venida del Señor y yo creo que en estos tiempos más que nunca nosotros tenemos que ser la voz de Dios en esta generación. Tenemos que ser aquellos que levantan la voz de Dios en alto, ¿no? Y que levantan los ojos a Dios y que miran a Él y que llevan un mensaje diferente para Salta, para esta nación y para donde Dios a vos te llame, ¿no? Esto es lo que nosotros encontramos de Dios. Un toque de Dios lo puede transformar todo. Y Dios utiliza esas situaciones, esos milagros, esas cosas que por ahí vos pasaste para dar testimonio a otros, para llevar un mensaje de salvación, para llevar palabra a los corazones que están desahuciados, ¿no? Ese es Dios, el que te llama a vos para ser testigo, ¿no? Y esto es lo que viví, lo que atravesé, lo que experimenté. Mis malas decisiones a mí me encarcelaron, pero hay poder en Dios para que tu vida sea transformada, ¿no? Y si me acompañan a un pasaje que está en Éxodo capítulo 15, ahí está, me ganaba, yo lo estaba buscando acá. Dice, ¿no? Y dijo Jehová, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo Jehová soy tu sanador, dice el Señor. Qué tremendo. Vamos a aplaudir al Señor porque es un capo el Señor. Es un grosso Señor. Esta promesa que nosotros leemos, Dios te la dio a vos. Esto es tuyo. Esta perla preciosa, Dios te la regala a vos. Tomátela, aferrala, no tan solamente para vos, tomala para tu familia. Cree por fe que Dios va a sanar tu hogar, tu matrimonio, tu noviazgo, tus hijos, tus primos, tus tíos, tus perros. Dios tiene el poder para cambiar realidades y este es el Dios que nosotros podemos leer, ¿no? Y a mí me encanta esto, ¿no? Dice, yo soy tu sanador. O sea, Dios tiene un contacto directo con vos. No es que está diciendo, yo soy vuestro sanador y habla en plural. Está diciendo, yo soy tu sanador. Es como que Dios te señala con el dedo y te dice, yo soy tu sanador, ¿no? Como diciendo, hey, soy yo, ¿no? Con esa autoridad que el gran yo soy, habla tu vida, ¿no? Y cuando yo siento que Él está diciendo, yo soy tu sanador, es porque Él conoce lo que vos atravesás, lo que vos pasás, las situaciones que a vos te encarcelan, que te deprimen, ¿no? Y esto es lo grande del Señor. Y yo te animo a que vos guardes esto para tu vida, porque esto es una verdad. Y cuando nosotros nos paramos sobre las verdades de Dios, nuestra vida es transformada, ¿no? Eso es Dios, eso es Dios. Así que esto les quería compartir, sentía que era lo que Dios hablaba en mi corazón, ¿no? Las experiencias que tuve, la palabra de Dios, la verdad que es terriblemente sanadora. Y las promesas de Dios son para nuestra vida. Así que el toque de Dios, ser testigos de Dios, ¿no? Por ahí mucha gente hoy dice, ¿cuál será mi llamado? Hablaba hoy a la mañana, ¿no? O ¿cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Tengo que estar en los panderos? ¿O tengo que estar en la alabanza? ¿O en la evangelización? ¿O de ujier? Y todos son iguales porque todos sirven a Dios. Pero el llamado que Dios tiene para tu vida es que vos seas testigo, ¿no? del mensaje de salvación. Y que no tan solamente hables, sino que tus hechos lo refuten, ¿no? A veces, no sé, se lo digo por mí, ¿no? Yo venía a la iglesia, decía que era cristiano, lo decía, pero nunca lo hacía, ¿no? Mis hechos nunca refutaban por ahí lo que yo decía de vez en cuando, ¿no? De que era cristiano, ¿no? Pero nuestros hechos tienen que refutar nuestra vida, ¿no? Amén. Así que bueno, esto es lo que les quería compartir. Yo les animo a que nos pongamos de pie y que tomemos un momento para orar, ¿sí? De que la presencia de Dios toque tu vida. Te animo a que cerres tus ojos ahí donde estás y que busques así como este leproso el toque del Señor sobre tu vida, porque para Dios no hay nada imposible. Señor, te damos gracias por esta mañana,
por la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor, por poder saber de que vos sos un Dios vivo, un Dios real, de que realmente vos llegás a tocar los corazones y los corazones son transformados, Señor. Ese sos vos, Dios, el que cambia vida, el que restaura familias. Señor, hoy a través de tus palabras animamos, Señor, a que nuestra fe se despierte y podamos ser hombres de acción que buscan, Señor, tu rostro. Señor, toca nuestras vidas, que sea un momento donde nuestras vidas en esta semana sean transformadas por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Que las cadenas que atan la mente, los espíritus, que los velos, Señor, que no nos permiten ver con claridad, sean caídos, sean rotos. Que el toque de tu Espíritu Santo esté sanando nuestras vidas, guiándonos hacia la sanidad, Señor. Que sea una semana diferente para mis hermanos, Señor. Que sea una semana de bendición, que ellos realmente, Señor, puedan ser hombres de testimonio, mujeres de testimonio, niños, jóvenes, jovencitas de testimonio, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra solo a ti, Señor, que sos el Dios vivo. En el nombre de Jesús, amén.